Buenos días. Este es el primer video de antropología cultural para el primer año del Colegio Adela Esperati, semana 1. Vamos a estar desarrollando videotutoriales para que puedan entender mejor y también a la vez comparar las respuestas que ya van haciendo en sus cuadernos. Ok, vamos a ver los contenidos. Bien, reglas a tener en cuenta para la explicación de las clases. Por supuesto, tener el cuaderno con la lección desarrollada a lápiz para las posibles correcciones. Comentar uno de los puntos, el que más te agrada, entonces comentas debajo del video, aclarando el nombre y apellido. Es importante esto, ¿por qué? Porque en base a eso también se va a evaluar el observar el video. Realizar por medio del canal las preguntas y dudas que se tengan. También. Sí. Y después ya veremos más adelante la manera en que se va a entregar o corregir los cuadernos. Eso dependiendo de las decisiones que tomen las autoridades del Estado y también del colegio. Cada lección va a tener un video explicativo como este. Bien. Y vamos a la lección. Plan de contingencia por pandemia de coronavirus, semana 1. Esto es lo que ustedes llevaron y seguramente ya tienen desarrollado. Es necesario tener desarrollado todo para poder comparar con la explicación misma y que uno entienda más, si es que hay una duda. Tendencias actuales de la antropología. Emite juicio crítico respecto a la diversidad. Esta es la capacidad, Emite juicio crítico respecto a la diversidad cultural que caracteriza a los grupos humanos que conviven en el territorio nacional. Hablamos de tendencias actuales de la antropología. No estamos diciendo de que en todas partes se desarrolla de esa misma forma, pero es una tendencia actual que hay que tener en cuenta. Dice, están los indicadores, están las estrategias y están los medios de verificación. Los indicadores: elabora un ensayo sobre la cultura light. Como mínimo, en un mínimo de 15 renglones en una hojita, ¿verdad? Entonces va a ser, puede ser en el cuaderno, no hay ningún problema. Muy bien. Dice, las estrategias, hay que responder estas preguntitas en el cuaderno. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el significado que tiene la palabra nuevas prisiones del ser humano? La esclavitud ya había pasado, la esclavitud antigua, podemos decir, en donde habían realmente esclavos que eran tratados al antojo del amo y que no se les pagaba por ese trabajo realizado, ¿verdad? Porque pues eran esclavos. Hoy en día existen otras formas de esclavitud, otras prisiones del ser humano, que yo lo comparo con la esclavitud. Por ejemplo, los vicios, las drogas y algunas tendencias como consumir ciertos productos que hacen que la persona no tenga una libertad y viva bajo el régimen no sé, de una cultura light, por ejemplo. Que todo sea de esa forma y que no haya de otra. Bueno, a modo de ejemplo, ¿verdad? Y también, por supuesto, de las las drogas legales o las drogas ilegales. Y justamente el significado que tiene es que actualmente también vivimos sometidos a ciertos productos, a ciertas sustancias o a ciertas costumbres que no nos impiden ser libres realmente. Por eso es prisión, porque ¿qué es la prisión? Es la privación de alguna libertad, y justamente está privando la libertad de autodeterminación del hombre. El punto 2 dice, ¿cuáles serían dichas prisiones? Y ya estábamos citando. Si vemos el texto, aquí nos dice un montón de productos, el tabaco, las bebidas, ciertos alimentos, y bueno, esto hace que se esté gestando un tipo de persona que podría ser calificada como persona light.
El siguiente punto dice, ¿cuáles son los valores? El punto 3, perdón. ¿Qué entendemos por la expresión escasa condición humana? Cuando caemos en esas prisiones, ¿qué es lo que nos quitan? Nos van quitando nuestra humanidad. Vamos siendo sometidos a ciertas condiciones que niegan la libertad y la condición humana. Pues ahí está, la escasa condición humana. Ya no vemos al otro como una persona, sino como un medio. Queremos manipular a los otros y de hecho que los otros también tratan de manipularnos. La publicidad, los programas de televisión, cuando uno va al supermercado, de hecho que hoy en día es un poco difícil, pero actualmente, ¿verdad? Pero también uno se siente subyugado por esa cultura del materialismo, por ejemplo, que uno está más o menos obligado a comprar ciertos productos y no a actuar con libertad. Entonces vamos negando nuestra condición humana. Cada vez somos menos humanos. La humanidad, les cuento que la humanidad se refiere a la formación en valores. La persona humana es aquella que está adecuada a la sociedad, a los valores propios de esa sociedad. Punto 4 dice, ¿qué sentido contextual tiene la frase todo vale, ¿qué más da? Sí, todo está permitido en este mundo, todo está permitido, casi todo, ¿verdad? La permisividad, que es un término que después vamos a tratar de explicar un poco más, pareciera ser que todo está permitido en este mundo. Si a alguno gusta, no sé, de vestirse de una forma o de hacer ciertos actos no permitidos socialmente, esté permitido. Es como decir, por ejemplo, una playa nudista, no sé, en cierto lugar. Y bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de todo eso? O vivir las 24 horas sometido a un juego de video, por ejemplo. ¿Dónde está el sentido humano ahí? Pero es como que hoy en día todo esté permitido. Punto 5 dice, ¿cuáles son los valores que identifican a una persona educada? Justamente esos valores que nos aproximan a los demás, esos valores que hacen que veamos al otro como persona. Todo eso, el respeto a la dignidad de la persona, es muy importante, ¿no? Y el punto 6 dice, ¿cuáles son tus propios conceptos de los términos materialismo, hedonismo, permisividad y relativismo? Bueno, el materialismo está definido ahí, pero aquí pide el concepto de ustedes. Cada uno va a hacerlo de acuerdo a cómo entiende. El materialismo, vivir de lo material, alejarse de eso humano, alejarse de esos valores y vivir acorde a lo superficial, al materialismo, el tener más que el ser. Me importa más tener cosas que ser yo mismo, ¿entienden? Por ejemplo, una carrera, no sé, la medicina, por ejemplo. Una persona cuando estudia medicina no es para tener solamente conocimiento de medicina, sino para ser médico, para ser psicólogos, para ser docentes. O sea, uno es el ser. Sin embargo, cuando pensamos en el modo de materialista, nada más nos interesaría el tener. Después tenemos el término hedonismo, viene del dios Hedonis, que significa el placer por el mero placer. No buscamos más las cosas que sean profundas, sino solamente los que nos cause placer. Y encima placer momentáneo. Es como consumir droga y solamente te da efecto mientras dure la droga, mientras dure el efecto en el cuerpo, pero después cuando se acaba ese efecto uno ya anda buscando otra vez el mayor placer. La permisividad, en que todo está permitido. Bueno, a mí yo hago lo que se me antoja, yo hago lo que me resulta efectivo y placentero en ese momento, sin importar los demás. El verdadero placer debe ser algo que me dé satisfacción, pero también le haga bien a otro. Ese es el placer verdadero, podemos decir. Y después tenemos el término relativismo, que todo es relativo, nada es absoluto, nadie tiene la verdad, nadie es dueño de la verdad. Entonces se va perdiendo también esa condición del ser humano, los valores propios del ser humano.
y nos aleja de esa humanidad, obviamente, ¿verdad? No nos hace retroceder más como animales, pero tampoco nos hace ser mejores humanos. No volvemos a lo instintivo, pero tampoco nos vamos a eso humano. Vamos hacia algo que ni siquiera sabemos qué es. Bien, dice aquí, elabora un ensayo. ¿Y qué es un ensayo? Es un comentario. Bueno, aquí dices 15 reglones, pero vamos a tratar de hacerlo lo más extenso posible. Vas a hablar de tu entorno, no hay que irnos lejos para hablar de estos temas porque esto vemos todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales. ¿Qué es lo que le importa a una persona que está en las redes sociales? ¿Qué es lo que más le importa? Al otro o el otro le importa ayudar a los demás, le importa su persona o le importa la fama. No sabemos qué es lo que le importa. Podemos analizar desde ese punto de vista. Bien, vamos a concluir este video y deben recordar que esta va a ser la forma de desarrollar los contenidos por el momento. Y también vamos a ver el examen cómo va a ser tomado. Hay muchas maneras, no se preocupen por eso. Ok, nos vemos en el próximo video.